Vamos a ver el Salmo número 84. Qué importante es el tema de la casa de Dios. Mire, vamos a ver la casa de Dios, pero más que la casa de Dios, vamos a ver al Dios de la casa. Es diferente, ¿cierto? Pensando en esto, hermanos, me puse a meditar. Voy a hacerle algunas preguntitas, pero no para que me las responda, sino que para que usted reflexione y piense. ¿Qué tanto valoro el asistir a la casa de Dios? ¿Qué tan relevante, qué tan importante, qué tan valioso es para mí asistir? Y eso también me lleva a otra pregunta. ¿Qué prioridad le doy a congregarme? ¿Es prioritario? ¿Es cuando me sobra tiempo? ¿O es algo vital, importante, relevante? También preguntarme, ¿qué fue, frente a esto, qué fue lo que más me gustó cuando comencé a asistir a la iglesia? ¿Qué fue lo que más me gustó? Yo en realidad no tengo pasado evangélico. Nosotros cuando niños, así tipo 5 años, 6 años, íbamos a asomarnos a un culto que había cerca, o algunas cuadras de la casa, y mirábamos allí, y un niño más grande que nosotros nos decía, quedémonos hasta aquí nomás, porque de repente los toma el espíritu. Así que mirábamos eso, y hasta ahí nomás llegábamos, porque podía pasar esa advertencia que me daban de que los tomaba el espíritu. Y de ahí nunca más. Veía pasar a los hermanos a veces cuando iban predicando con acordeones y con banjos y guitarras en unos desfiles, que lo encontraba muy bonito porque ellos siempre muy elegantes. Pero, ¿qué fue lo que a mí me dejó? Y una de las cosas, hermano, que a mí me gustó mucho, la primera vez que fui ya formalmente a buscar de Dios, es que habían ahí algunos amigos que antes yo los había conocido, hippies. Imagínense lo que era el movimiento hippie en esos años, era muy informal, melenudos, barbones, con también algunas adicciones, ¿cierto? Y verlos a ellos sudar, literalmente alabando al Señor. Eso a mí me hizo percibir de que había algo, una conexión grande con Dios en ellos. Y yo dije, yo quiero eso, me gusta eso. Verlos más eufóricos que con la mejor... Sí, verlos más eufóricos, más alegres y más plenos, más llenos y saludables. Entonces, eso a mí me gustó y comencé a participar en esa iglesia. Pero también hay otras realidades. ¿Qué fue lo que no me gustó de venir a la iglesia? A veces uno escucha, ¿cierto? Impresiones que tienen las personas. Por ejemplo, mucho canto. No estamos acostumbrados, algunos, ¿cierto? Somos medio rigurosos en cuanto a una formación litúrgica de nuestra vida religiosa previa, que cuando llegamos a la iglesia cristiana evangélica nos encontramos con otra realidad litúrgica, con más canto, más alabanza, más himnos. Y como que a veces agarran vuelo, ¿cierto? Como que a veces agarran vuelo y le dan con uno, ¿cierto? Y esa la cantan otra vez y después viene otra más. Y así, y cuesta para que termine. Otros, por ejemplo, dicen, pucha, no me gusta estar tanto de pie, mucho rato parado. Tendría que ser como más equilibrado el asunto. Hay otros que tienen problemas con el horario. Dice, pucha, yo sé a qué hora comenzamos, más o menos, pero nunca sé a qué hora terminan. Entonces yo a veces tengo que hacer y me preguntan a qué hora termina la reunión y no hay respuesta porque esa reunión puede prolongarse. A veces hay pastores que dicen, nosotros sabemos cuándo empezamos, pero el Señor le pone término a la reunión, ¿cierto? Wow. Entonces todos esperando ahí que el Señor dé la orden de arriba, ¿cierto? Para despedirnos, ¿cierto?
Y ese estilo, digámoslo, esa parte cuesta a veces para entenderse. Hay otras cosas, por ejemplo, que no gustan, por ejemplo, la frialdad, la indiferencia del trato. A veces somos hermosos cuando estamos aquí, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando estamos ahí entre las personas. No hay deferencia, a veces no hay una actitud educada de acoger, de saludar, de dar la bienvenida, de abrazar, de interesarse por la persona, preguntándole su nombre. Esas cosas, hermanos, a veces decimos, la realidad es diferente a cómo se ve, a cómo es realmente en la práctica. Otras limitaciones de estar en la casa de Dios a veces es no saber las canciones. Quiero saber los cantos. Gracias a Dios que se inventó esto, ¿cierto? Antes de esto estaba el retroproyector, ¿cierto? Donde poníamos las láminas y se proyectaba. Poníamos las láminas, ¿cierto? Antes de eso existían las hojitas, ¿cierto? Se hacían hojitas a máquina, se fotocopiaban y se distribuían con los cánticos, pero de repente el hermano estaba tan contento porque ya se las sabía casi todas, cuando el jefe de coro llegaba con canciones nuevas y hasta ahí no me llegaba la cosa. Parece que eso también, ¿cierto? Y otra cosa diferente era cuando se cantaban himnos. Siempre en el himno pasa que el 5% canta entusiastamente el himno y el 95% está así, colgado. No lo sabe. Y cosas como esa a veces incomodan. También hay algunos que se van así como, porque llegan a la iglesia observando. A ver qué hacen, ¿cierto? ¿Qué hacen? Porque a veces hacen cosas raras, ¿cierto? A veces hacen cosas raras los evangélicos en los cultos. Pegan sus gritos de repente, o levantan los brazos, o por ejemplo, yo una vez vi un hermano de apellido Benítez. Él tenía un ministerio carcelario, visitaba las cárceles, y en ese ministerio carcelario el hermano Benítez, cuando estábamos en lo mejor del culto, lo agarraba, no sé, lo tomaba el Señor y literalmente emitía como unos ladridos. Ay, ese qué raro. O también a veces, de repente estábamos en lo mejor en el culto y llegaba una profeta con los ojos totalmente cerrados, pero venía derechito a mí y me tomaba la cabeza. Cosas como esas. Hermano, entonces, ver cosas raras. Entonces, yo creo que eso inconscientemente, cuando llegamos a una iglesia evangélica, primero miramos, ¿cierto? De principio a fin, ¿cierto? Ver cómo va. Tal vez hoy día no ocurrió, pero tal vez la próxima puede ocurrir. Entonces venimos con esa vigilancia, ¿cierto? De que no vaya a pasar algo raro. Hermanos, ¿a cuántos nosotros hemos vivido esas experiencias? Las lenguas raras, ¿cierto? Idiomas raros. No sé si es un dialecto, si es una lengua, si es un idioma, algo está diciendo. Y quedamos así como, ¿qué es eso? ¿Cierto? Cuesta a veces adoctrinar a la iglesia acerca de que la Biblia dice hágase todo decentemente y en orden. Pero cuando es un orden frío y ajeno a la presencia de Dios y cuando es un santo desorden, hay que distinguir. Entonces, todo tiene que ver con la educación que reciba la iglesia con respecto a la palabra y con respecto también a las manifestaciones soberanas que Dios puede hacer. Puede haber profecía, puede haber bautismo del Espíritu Santo, puede haber orar en otras lenguas, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, eso es bíblico. Pero para eso la iglesia tiene que ser informada y adoctrinada.
para que no le cause sorpresa. Cosas como esa de verlo como cuestiones extrañas o raras, y yo de aquí me voy porque no sé qué puede pasar. No es la idea, ¿cierto? Hay otros que tienen problemas con el tema de la plata. Yo no voy porque piden mucha plata. Entonces vamos a hacer una primera ofrenda por los gastos de la iglesia. Terminamos la primera ofrenda, de repente vamos a hacer la segunda ofrenda para el mantenimiento, qué sé yo, el proyecto tal o cual. Vamos a hacer una tercera ofrenda, una ofrenda de amor por esta necesidad. Vamos a hacer una cuarta ofrenda, hermano. Y yo digo, bueno, yo traía 2,000 pesos para dar de ofrenda. Entonces voy a poner 500 pesos en cada ofrenda. Sí, claro, porque mi presupuesto me había llevado a pensar en que eso es lo que yo disponía. Y tal vez me sentí contento de poder hacerlo de esa manera, pero más de alguna vez por allí vino una inspiración al predicador y comenzó a darle, y yo no me di ni cuenta cuando mi billetera ya estaba desocupada. Y en ese momento lo hice con gozo, lo hice para el Señor, pero a medida que me iba alejando, después que terminó la reunión, empezó ese gozo a transformarse en un cuestionamiento hacia mi persona. ¿Habrá hecho lo correcto? ¿Me dejé manipular? Eso es lo primero. Más allá me vino otro sentimiento. ¿Estoy contribuyendo? ¿Esto es honesto? ¿Esto es correcto? Y más allá me vino otra cosa, como un enojo conmigo mismo, porque ¿cómo yo voy a hacer para enfrentar lo que yo tenía destinado para hacer con este dinero? Hermanos, son cosas que ocurren. Seamos honestos. Si de algo nosotros nos hemos cuidado es precisamente de nunca ser abusivos, ni presionar, ni manipular. El culto a Dios contiene nuestra alabanza, nuestra adoración, pero parte del culto y la liturgia es nuestra ofrenda. Pero la ofrenda y nada más. No es que tenemos estos gastos, pastor, y que hay que pagar esto. Hermanos, no podemos hacerlo, porque estaríamos transgrediendo, manipulando, presionando excesivamente. Una vez un pastor me dijo, pastor, si usted ahí con esa iglesia es para sacarle mucho más. Yo le dije, probablemente puede funcionar una vez, pero no siempre. Y hay personas que, lamentablemente, hermanos, se decepcionan de ese sistema y se van. Y comienzan a vivir un cristianismo personal. Se blindan con todas estas organizaciones, contra todas ellas, y quedan con este prejuicio y con este daño. Nosotros reconocemos que hay principios escriturales que tienen que ver con la relación con el dinero y la finanza. Los diezmos, ofrendas, primicias, limosnas y acciones de gracias. ¿Y nada más? Nada más. También hay algunos que tienen problemas para ir a la iglesia porque dan muchos avisos, muchos anuncios. Se toman demasiado tiempo para promocionar los futuros eventos o futuros encuentros o reuniones que están organizando. Entonces eso suena como a demasiada publicidad, mercadeo, cosas que a veces se caen en excesos. Otros tienen problemas para ir a la iglesia porque no entienden al predicador, no entienden el mensaje. ¿Qué quiso decir? ¿Cierto? ¿Estoy yo ahí o no estoy de ahí? ¿Me está hablando a mí o no me está hablando a mí? Otros sienten que todo el mensaje es como si le hubieran averiguado su vida personal y se la dijeron desde arriba. También ocurre. Hay otros que sienten, y esto también, hermanos, es ese sentir que
en que insisten demasiado para que se haga evangélico o se cambie a la religión. Yo también he visto eso. La presión. Predicó el mensaje y luego de eso comienza una manipulación emocional donde dice, levante su mano aquel que nunca ha recibido al Señor. Entonces generalmente algunos levantan la mano y lo hacen y con sinceridad. Pero de repente dicen, y habrá alguien más, y siento y Dios me dice que aquí hay alguien más, y hay dos más, y hay una señora que vino con toda esta cantidad de problemas, y a ti te digo en el nombre del Señor, ay, ay, ay. Entonces yo digo, si no existe esa señora, ¿qué vamos a hacer? Ay, entonces me acordé de un chiste en una campaña evangelística donde nadie levantaba la mano y un hermano a otro le dijo, oye, ayudemos a este predicador, levantemos la mano para que la corte. Por esa manipulación. Y hay personas que sienten esa presión. Yo voy porque quiero ir, porque quiero sentir, quiero probar, quiero conocer. Pero no para que me presionen, no para que me empujen, no para que estén allí pendientes de que haga la decisión. Hermanos, fíjese que hay dos peligros en esto de la decisión, de la oración del pecador. Nosotros siempre llevamos a la persona que confiese a Jesucristo, pero a veces hay personas que lo confiesan para sacarse al hermanito de encima. Y lo dicen sin una convicción verdadera. Hermano, estoy hablando cosas de nuestra realidad, ¿cierto? También ver que existe desorden y poco control de los niños muchas veces. Esto de pararnos, de conversar, esto a una persona que viene por primera vez no le agrada, no le simpatiza esta falta de reverencia. Nosotros venimos de una religión, ¿cierto? Desde nuestra cuna, ¿cierto? Nos han llevado nuestros padres allí, una religión que consistía en algunas posturas, ¿cierto? En una reverencia, actitud de respeto, nada de desorden, pero yo llego a la iglesia evangélica y me doy cuenta que la cosa es totalmente diferente. Entonces, ¿hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde podemos nosotros tener esta libertad, entre comillas, sin escandalizar o sin abusar de ella? ¿Cree usted que es importante asistir o piensa que igual se puede ser un buen cristiano sin ir a la iglesia? Hoy, ¿sabe que hay muchos que piensan eso? Yo creo que si usted está aquí es porque cree que es importante estar en la iglesia y que es extremadamente difícil ser un buen cristiano sin congregarse. Es muy difícil. Primero, porque está fuera de la comunión con el cuerpo de Cristo. El Señor vendrá a buscar su iglesia, no su iglesia y el hermanito tanto que no quiere nada con la iglesia. El hermanito tanto que no quiere nada con la iglesia tiene problemas con Dios. Esa es una verdad. Lo segundo es que Dios nos da dones para ponernos al servicio de la iglesia. Entonces, cuando Dios me da un don, yo debo ejercer ese don y ponerlo al servicio de las personas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. También, considera la casa de Dios como su casa. Qué importante es eso, ¿cierto? Tener este aprecio, el sentir que esta casa es nuestra casa. Es la casa de Dios y nosotros somos los hijos de Dios y por eso que estamos en esta casa. Por lo tanto, tenemos que tener la actitud, ¿cierto?, de velar por el buen funcionamiento de la casa, de que sea agradable estar en la casa, que esté limpia la casa, que sea acogedora y que tenga esa bendición de que disfrutemos estar en ella. ¿Sabía usted que la primera referencia que se hace a la casa de Dios está en Génesis, en el capítulo 28?
Fíjese que ahí hay un hombre de Dios llamado Jacob. Y Jacob tiene una experiencia. Jacob viene huyendo de su hermano que lo amenazó de muerte. Jacob está corriendo por su vida hasta que llegó a un cierto lugar. Lo extraño de esto, de esta referencia que hace a la casa de Dios, es que allí no había ningún edificio. ¡Wow! Sin embargo, para Jacob fue un lugar que él llamó, esto es, casa de Dios y puerta del cielo. Y no había edificios, no había templo, no había ningún culto que diga casa de Dios o centro cristiano Betel, no había nada de eso. Pero para Jacob, ese lugar fue el lugar de descanso. Dice, por ejemplo, dice Génesis 28:11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Vagó, caminó, agotó las fuerzas, hasta que llegó a un cierto lugar y dijo, este lugar me parece ideal para descansar. ¿Qué vio, qué percibió él que ese lugar le ofrecía? Sí, allí no había edificio, pero sin embargo encontró que ese lugar tenía algunas características especiales donde él realmente descansó. Dice, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Imagínense una almohada de piedra. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Entonces, lo que vemos aquí es que la casa de Dios es un lugar para nuestro descanso. Nuestro descanso, el descanso de nuestra alma. Lo segundo que veo que es un lugar de sueños y visiones. Es aquí donde Dios nos revela planes, nos revela situaciones, nos muestra cosas. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Qué tremendo! Bueno, cuando estamos en la casa de Dios, lo más probable es que Dios nos abra la visión, nos muestre una visión de qué hacer con nuestra vida, o de qué hemos hecho con nuestra vida, o de qué es lo que Dios espera que hagamos con nuestra vida. Ahora Jacob está en esta visión tan gloriosa. Lo tercero que en la casa de Dios, aquí en esta experiencia de Jacob, es que es un lugar de revelación de Dios. Dios se revela. No fue en otro lugar, fue allí. Dice el versículo 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Por lo tanto, es un lugar de revelación. Es aquí donde conocemos a Dios, donde por su gracia se nos permite conocerle más. También es un lugar de promesas de Dios. Versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Promesas de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, un texto habló poderosamente a nuestro corazón, que dijimos, tú me estás hablando, Señor, y este texto es mío? Y yo me apropio, me aferro y creo que esta es una promesa que tú me estás dando a mí. ¡Wow! Es poderoso eso. También es un lugar de protección. Versículo 15. Dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué importante. Dios le dice a Jacob, yo te estoy dando esta promesa y donde tú vayas, yo estaré contigo, yo te guardaré. Yo estaré contigo, te guardaré por donde quiera y volveré a traerte. Wow. Hermanos, ¿cuántas cosas enfrentamos? También es un lugar de la presencia de Dios. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Dios está aquí.
Tremendo, hermanos, pensar en que no hay allí un edificio, pero está Dios. Y a veces hay lindos edificios, pero no está Dios. ¿Qué preferimos? ¿Cierto? Que esté Dios. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que Jacob declaró. Este es el lugar donde está Dios. Es el lugar de la presencia de Dios. Versículo 17 es el lugar de respeto y reverencia. Dice el 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lugar que merece toda mi reverencia, mi respeto, santificarlo, ¿cierto? También es un lugar de promesas y votos. Versículo 20 dice, e hizo Jacob voto. Es un lugar donde nosotros debemos tomar decisiones con respecto a cómo administramos nuestra vida. Con respecto a que nos vaya bien, pero también a tener la bendición de Dios en nosotros. Mire, Jacob hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo, si Dios me cuida, me guarda, está conmigo, y dice, y me guarda en este viaje en que voy, si Dios va conmigo y me guarda, ¿cierto? Número 2, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Si Dios es fiel con eso, yo tenga mi ropita para cambiarme cada día y la comidita cada día en la mesa. Si Dios hace eso conmigo, y después dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, yo voy a un viaje desconocido y no sé cuándo ni cómo voy a volver, pero dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Votos y promesas. Es decir, decisiones personales. Aquí no hay nadie manipulando a Jacob. No hay nadie diciendo, oye, Jacob, toma la decisión. No. Él tuvo un encuentro con Dios y suficiente para que él haga una decisión personal de cómo administrar su vida, donde él está pidiéndole a Dios que le dé una garantía de seguridad, de protección, de provisión. Y eso es lo que necesitamos todos. Entonces él dice, si Dios me cumple con eso, Él será mi Dios. Y además dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es decir, voy a dejar aquí establecido este lugar dedicado al Señor. Y luego dice, y de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, no de lo que yo puedo conseguir, lo que puedo, no, sino que de lo que tú me das. Si no me das, no hay, pero de lo que tú me das, el diezmo apartaré para ti, como principio. No hay ley todavía, Moisés no lo ha legalizado en la Torá, nada de eso, sino que es un principio espiritual, un principio que tiene que ver con mi dependencia de Él. Interesante, la primera vez que se habla de casa de Dios, no hay edificio, pero está Dios. Pero es el lugar donde nosotros somos confrontados. Hermanos, en la historia, por ejemplo, vemos el deseo de David de construir casa a Dios. Señor, David hizo la siguiente reflexión. Señor, yo tengo mi palacio. En mi palacio están todos los muebles, todo el equipamiento, lujos que yo como rey puedo darme. Y tú habitas en tiendas. Él hizo una comparación. Su nivel de vida, su estilo de vida versus el arca de Dios cubierta por el tabernáculo de David, que era básicamente una carpa muy informal, no tiene nada que ver con el tabernáculo de Moisés. Y David tuvo esta, yo diría como reflexión, pero Dios le dijo, yo no necesito que tú me hagas nada. Lo segundo dijo, mira, tú has peleado tanto, has llevado una vida
que has derramado tanta sangre, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Entonces David dijo, amén. Y David comenzó a hacer los planos y comenzó también a juntar los materiales para construir la casa de Dios. Y proféticamente, el hijo construyó la casa. Hijo de David, ten misericordia de mí. Salomón construyó un fastuoso templo, precioso. Pero eso es, digamos, en la palabra profética que suelta David, o lo que Dios le dice es que Jesucristo sería el que edificaría la casa, una casa eterna. Hermanos, y este salmo, podríamos decir, este Salmo 84, volviendo al tema, es el canto de un cierto peregrino cuya meta casi consigue. Este salmo revela la actitud correcta hacia la casa de Dios. Y este salmo contiene los piadosos anhelos de un alma devota hacia Dios. También este salmo nos muestra los múltiples beneficios que encontramos en la casa de Dios, o mejor dicho, en la presencia de Dios. Este salmo primero nos confronta con las actitudes equivocadas que podemos tener y que a veces nos prejuician con respecto a la casa de Dios. Entonces vamos a analizar un poquito este salmo que tiene que ver con la casa de Dios. Pongamos aquí la casa de Dios. ¿Ya? Vamos a poner aquí como un lugar que se valora. Un lugar que se valora. Versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Él lo expresa en plural por la riqueza de cosas beneficiosas que él sabe que existen en la casa de Dios. Cuando habla de amable, está hablando de algo digno de ser amado, algo digno de ser apreciado, digno de ser valorado. Él lo establece como algo, o lo describe como un lugar acogedor, un lugar donde se siente bien, un lugar que para él es muy hermoso. A veces, hermano, nos han criticado que no tenemos mucho adorno en las casas, en los templos. No hay mucho lujo, sino que lo estrictamente necesario. Yo diría que es austero en cuanto a decoración. Versus, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer catedrales barrocas, revestidas de oro por todos lados, y con un trabajo de joyería con respecto a piedras preciosas, incrustaciones en los muros, mármol de todos los colores y tonos en los pisos, y el oro arriba también en las imágenes, los vitrales de cristales cortados, ¿cierto? Milimétricamente mostrándonos escenas de la Biblia o del Nuevo Testamento o de la Pasión del Señor. Cosas como esa. Pero nosotros, ¿qué? No tenemos eso. Pero nos interesa que este lugar lo valoremos. La experiencia. ¿Qué experiencia habrá escuchado él acerca de cosas que Dios hace en su casa con las personas? Esto es como un saludo lleno de admiración. ¡Cuán amables! Él lo cataloga no como un lugar común, no como un lugar ajeno o extraño, ni un lugar que uno se ponga tenso o nervioso, como lo que reflexionábamos anteriormente, sino que es un lugar amable. Entrar a la casa de Dios. Wow.
Segundo, un lugar que se anhela. Un lugar que se anhela. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ese es un deseo vehemente. Cuando habla del alma, está hablando del asiento de sus emociones, su intelecto, su voluntad, sus emociones. El salmista sabe que la casa de Dios es un lugar donde hay bienestar espiritual. Es el lugar donde hay salud para el estado emocional. Es un lugar donde Dios sana nuestros quebrantos, nuestras depresiones, nuestros miedos, nuestros recuerdos tristes, nuestro estado estresado muchas veces. Es aquí, por eso habla de mi alma anhela. Dice, aún ardientemente desea. Y eso es el énfasis del ardor, del fuego interior que muestra una pasión intensa por estar en la casa de Dios. Por ahí otro salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Todo su ser quiere experimentar el estar en la casa de Dios. Él desea la comunión con Dios. Fíjese lo que dice, mi corazón y mi carne, mi corazón, mi ser interior y mi carne, mi boca, mi garganta, mis cuerdas vocales, mis manos, todo, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Al Dios vivo. Entonces él está, fíjese, disfrutando la casa, pero él más que disfrutar de la casa, está disfrutando de la comunión con el Señor de la casa. No es la casa de Dios, sino que con el Dios de la casa. Y eso lo refleja en esta expresión, al Dios vivo. Dios está presente, Dios está allí. No es una imagen, no es una foto, no es un afiche, no es una escultura. Es su espíritu que está presente. Y a Él yo le canto. Es su presencia manifiesta, su presencia silenciosa. Pero ese es el encuentro que yo anhelo, el encuentro con el Dios vivo. Lo tercero, un lugar de refugio. Un lugar de refugio. ¿Qué dice el versículo 3? Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Yo pensaba en esto, ¿por qué un gorrión y una golondrina? Me parece que los gorriones son aves urbanas. ¿Sí? Son más urbanas que... En cambio, las golondrinas son migratorias. ¿Cierto? El tiempo de las golondrinas, ¿cierto? Porque no siempre están... Por ahí hay dichos también que una golondrina no hace verano, algo así. Cantaba un hermano llamado Paulo Abraira. ¿Sí? Harto antigua la canción, sí. Leí un libro cuando estábamos en pleno pololeo con una señorita llamada María del Rosario. Y por ahí ella supo que en un invierno yo estaba enfermo, así que me prestó un libro que lo leí, era una novela costumbrista, Víctor Domingo Silva, llamada Golondrina de invierno. Y me quedó eso, la golondrina. Y aquí lo encuentro en la palabra, hermanos. Las aves migratorias, las aves urbanas, ahí se concentran, ahí están, disfrutan de estar en la casa de Dios. No hay portería, no hay protocolos, ¿cierto?
El ave simplemente busca su espacio donde ubicarse, sentirse protegida y ahí se queda. Estamos en la casa de Dios, ¿cierto? ¡Wow! Así tengo que sentirme yo. Pero añade algo más, fíjese, y esto me gustó, porque dice este mismo texto, dice, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová. Está hablando de que el gorrión y la golondrina ponen allí su nido para que nazcan sus hijos, para que los hijos experimenten desde pequeños el estar en la casa de Dios, para que sus hijos sean tocados por esa presencia gloriosa de estar en la casa de Dios, para que los hijos se familiaricen desde pequeñitos, ¿cierto?, con estar creciendo dentro de los altares, dentro de los atrios del Señor. Hermanos, esto nos habla de generaciones donde estas avecitas, ¿cierto?, cuyos cerebritos son tan pequeños, mucho más pequeños que los nuestros, ¿cierto? Pero sin embargo, saben de que allí es glorioso que los hijos nazcan, ahí los hijos crezcan. ¿Cómo habrá sido para ellos, por ejemplo, para esos gorrioncillos o pequeñas aves, escuchar la música de Dios? Escuchar la música de los servicios para Dios. O escuchar la lectura de las Escrituras. Hermano, parece que me estoy apasionando mucho. Bueno, pero qué bueno es apasionarnos, ¿cierto? Número 4, un lugar de alabanza. Vamos a ir más rápido. Es un lugar de alabanza, es un lugar de celebración. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, perpetuamente celebrarán tu nombre. Cuando habla de bienaventurados, habla de una felicidad permanente, de un estado, ¿cierto?, emocional y espiritual elevado, donde la música y la alabanza son un festejo permanente para el Señor. Y dígame si no es así. ¿Cuántos de nosotros llegamos a veces con problemas, con tribulaciones, con preocupaciones? Y parece que cuando entramos y hay música aquí ya, y me conecto con eso. Y poco a poco mi estado emocional negativo comienza a cambiar para transformarse en un estado de gozo o de fe. Número 5, un lugar de restauración. Un lugar de restauración. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En ti sus fuerzas, no en las fuerzas humanas, no en sus capacidades, no en sus habilidades, no en sus conocimientos, no en sus recursos, sino que en Él. Bienaventurado el hombre que tiene en ti hay restauración, en cuyo corazón están tus caminos. El hombre que tiene esta gloriosa bendición de abrir su corazón a los caminos del Señor. Ahí está su amor, ahí está su pasión, está su devoción y está también su propósito. Ahí está. En cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué caminos hay en mi corazón? También es un lugar de renovación. Versículo 6. Renovación. Qué curioso, dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Valles de dolor, valles secos, valles de lágrimas, pero poco a poco, cuando yo voy a la casa de Dios, poco a poco se produce una transformación donde mis lágrimas como que abren manantiales donde yo puedo saciarme,
Lo cambian en fuente, dice, es decir, hay una transformación, una renovación. Lo que era seco y estéril, ahora hay una fuente que me sacia, una fuente de agua que me refresca, que me calma la sed. También es un lugar de poder. Un lugar de poder. Dice el versículo 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. De poder en poder. Hay un texto que dice, el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y definitivamente es esto, hermanos. Nuestro tiempo en la casa de Dios, primero a veces cuesta asimilar, entender, vamos comprendiendo más adelante, y a medida que vamos comprendiendo, nos vamos empoderando de aquello que hemos aprendido y lo vamos practicando, y poco a poco va nuestra vida creciendo, perfeccionándose. Pero no solamente en este crecimiento que Dios nos permite tener, sino que también en lo que Dios pone en nosotros. Ese poder también nos habla de unción, nos habla de crecimiento personal, pero también de madurez espiritual. Nos habla también de ejercicio de los dones. Número 8, un lugar de oración. Un lugar de oración. Dice Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios. Fíjese, dos palabras, oye y escucha. Un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar de diálogo con Dios. Es un lugar donde yo me comunico con Dios. Donde yo puedo hablarle a Dios. Hermano, qué importante es. Es un lugar donde yo disfruto de la comunión con Dios. Es un lugar donde yo reflexiono, pero también es un lugar de clamor. Es un lugar también de agradecerle a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos distracciones para orar? O poco tiempo, poca concentración en la oración. Pero dígame si aquí en la casa de Dios no nos fluye. Es verdad, ¿cierto? Como que la oración aquí se sacude todas aquellas situaciones y imprevistos e interrupciones, y aquí podemos fluir y conectarnos con el Señor en nuestra oración. También es un lugar de protección. Protección. Un lugar de protección. Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Es un lugar donde nos sentimos seguros. El escudo. Él es nuestro escudo. Definir a Dios como nuestro escudo, hermanos, ¿quién podrá hacerle algo a los hijos de Dios que están bajo el escudo de Dios? Yo creo que el blindaje es más fuerte que el de un acorazado. Nos sentimos aquí cubiertos, protegidos. Él es nuestro escudo, por lo tanto aquí nos sentimos que estamos a salvo. Estamos seguros. También, número 10, es un lugar de prioridades. Priorizar. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y después dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es, escogería. Esto nos habla, hermanos, de priorizar. ¿Qué tan importante es? Escogería, dice, mejor es un día estar aquí que 1000 fuera.
Y a veces uno escucha, por ejemplo, no, es que tuvo el niñito de cumpleaños, no, es que me llegaron visitas, no, es que tenía este compromiso. Hermano, y estamos hablando de priorizar. Yo tengo que tener claras las cosas. Yo escogería. Mejor es un día en lo más sencillo, yo diría lo más básico de Dios. Eso, que estar en lo mejor que el mundo me pueda ofrecer. Poner las cosas en la balanza. Buscar, ¿cierto? Definir mis prioridades. Eso me está diciendo. Mejor es un día en tus atrios. Es como si él dijera, yo prefiero aquí ser el barrendero y el que limpia los baños antes de ser gerente en una empresa donde mi espíritu se está consumiendo. Escogería. Por eso, hermanos, qué importante es no solamente el tema de la casa de Dios, sino que el Dios de la casa. Yo no vengo aquí a la estructura, vengo al encuentro con Él. Y yo eso es lo que tengo que privilegiar y escoger y nunca equivocarme. También es un lugar de gracia. Fíjese, el versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Esto habla de promesas. Esto habla de su misericordia permanente, habla de su piedad sobre nosotros, habla de su favor permanente sobre sus hijos. Un lugar donde la gracia de Dios fluye abundantemente sobre nosotros, para que seamos agradecidos. Y finalmente, hermanos, un lugar de dicha permanente. Dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, dichoso, feliz, permanentemente en su trayectoria, el hombre que en ti confía. Wow. Espero que se haya quitado los prejuicios, los temores y las dudas. Creo, hermanos, que el lugar de la casa de Dios es un lugar de instrucción, es un lugar de enseñanza, es un lugar que nos prepara para la vida, y es un lugar donde nos hace mejores personas, porque los beneficios de estar en su casa, hermanos, yo diría que si los pusiéramos en la balanza, los efectos beneficiosos para su alma y para su espíritu, tal vez serían mucho más valiosos y permanentes y efectivos que irse a un psicólogo, a un psiquiatra, y ahí estirarse en una camilla para que él le haga algunas preguntas. Yo diría, hermanos, que eso no tiene precio. Lo que Dios hace en nuestras vidas cuando llegamos a su casa. El Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. ¿Qué le parece si oramos? Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por que tu casa, Señor, es importante y valiosa. Que tu casa es el lugar de tu presencia, es un lugar que debemos valorar y anhelar, que es el lugar donde nos refugiamos. Tu casa, Señor, es el lugar donde te alabamos, es el lugar donde tú nos restauras, es un lugar, Señor, donde tú renuevas nuestras fuerzas, es un lugar donde tú nos envistes de poder. Esa investidura de poder viene sobre nosotros. Es un lugar donde podemos orar a ti, Señor, y descansar. Es un lugar donde sentimos tu protección en nuestras luchas, Señor, ante nuestros enemigos. Sentimos que tú estás protegiéndonos. Es un lugar, Señor, que debemos priorizar y preferir, porque es el lugar donde fluye tu gracia. Es un lugar, Señor, donde somos bienaventurados. Señor, bienaventurados, porque llegará el día, Señor, en que cerraremos nuestros ojos para este mundo, pero con la satisfacción de sentir que eres tú, Señor, el que ha estado presente en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Padre, que seamos acogedores, que seamos personas mesuradas, Señor, que apreciemos y valoremos y acojamos a aquellos que están llegando. Padre, gracias te damos por todo esto.
y por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.